Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestra adoración. Venimos ante ti, Señor, llenos de gratitud y amor. Nos has llenado de tu paz, nadie nos ha amado como tú. Venimos ante ti, Señor, a darte nuestro corazón. Con nuestro canto te lo damos hoy en una completa adoración. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestra adoración. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes. Este día viernes vamos a dar un breve repaso a los primeros capítulos del libro de Génesis. El año pasado, en el mes de enero, comenzamos a estudiar nuestra Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Iniciamos por el primer libro de la Biblia, que es el libro de la Biblia, y quiere decir precisamente principio. Acuérdate, Génesis quiere decir principio, y aunque la Biblia no lo dice, Moisés es reconocido como el escritor inspirado de este y otros cuatro libros. La idea de esta charla del día de hoy es que tu memoria se refresque un poquito para que podamos entender mejor lo que estamos estudiando en Éxodo. Ya estamos en Éxodo 25, por eso creo conveniente que recordemos un poquito sobre Génesis. Hoy vamos a recordar los primeros 10 capítulos. Lo más importante va a ser algo breve, va a ser algo rápido. Vamos a estar leyendo en nuestra versión Reina Valera, que es la que la mayoría tenemos en casa. Solo vamos a estar leyendo algunas partes, y dice así, Génesis 1:1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí es importante tener claro que hubo un momento en el que el planeta Tierra, en el que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad, al ser humano, no existíamos, simplemente no estábamos presentes, no éramos parte de la historia, no éramos parte de la realidad, pero Dios, que siempre ha sido, siempre fue, siempre es y siempre será, Él ya estaba presente. No sabemos qué más ya estaba, no sabemos cuánto tiempo estuvo así, pero aquí nos habla de en un principio Dios creó los cielos. Nos imaginamos, o yo en lo personal me imagino, que con los cielos se refiere al universo. Hay soles más viejos o estrellas más viejas que nuestro sol. Recuerda, el sol es solo una estrella dentro de muchas estrellas. Hay muchos planetas más viejos que el nuestro, más grandes. Igual hay estrellas que son mucho más grandes que nuestro sol.
No sabemos cuánto tiempo estuvieron esas estrellas, esos planetas, antes de que nuestro sistema solar existiera. Lo que sí sabemos es que ya estaban, y sobre todo que Dios ya estaba desde siempre, estaba antes que el planeta más viejo, antes que la estrella más grande y más vieja. Dios ya estaba. Él es eterno, Él no tiene principio, Él siempre existió. Él no tiene fin, Él siempre existirá. Pero hay un momento aquí en Génesis donde Dios crea la tierra, en el que Dios crea la luna, en el que Dios crea el sol como lo conocemos nosotros actualmente. Isaías nos habla de que la tierra en un principio fue creada para ser habitada, que todo estaba en orden. Hay otras traducciones como la que hemos estado utilizando, la Biblia contextual, que hemos usado en alguna ocasión, que traduce: en el principio Dios creó los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Es decir, la tierra estaba bien, de repente sucedió algo y esta se desordenó. No sabemos realmente qué sucedió ahí, cualquier cosa es especular, pero lo que sí sabemos es que de repente estuvo desordenada. No sabemos la causa. Algunos estudiosos de la Biblia creen que la tierra había sido creada para ser habitada, pero cuando Satanás es arrojado a la tierra, esta se convierte en algo desolado, en algo vacío, y las tinieblas las tinieblas quedan sobre el abismo, y todo está en desorden, porque recuerda, Satanás desordena, Satanás trae caos, pero algo importante es que Dios siempre tiene el control. Ahorita que vamos a estar leyendo sobre Génesis, que vamos a estar hablando de Génesis, es importante que tengas claro que Dios siempre tiene el control. Dios siempre sabe lo que es mejor para su pueblo. Nada toma desprevenido a Dios. Todo lo que ocurre está dentro del plan de Dios. Él tiene todo predestinado desde antes. Él tiene el control. A Dios nada lo sorprende. Él conoce el pasado, el presente, el futuro, y todo se da conforme y dentro de su voluntad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si tú lees el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, si tú lees la primera carta de Pedro, si tú lees Gálatas, vas a encontrar que el plan de Jesús era ofrecerse como sacrificio, que el plan de Dios era que Jesús fuera ofrecido como el sacrificio, como el Cordero perfecto. Y en Génesis vamos a encontrar una sombra, un anuncio también del sacrificio en la cruz. Vamos a continuar. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movían sobre la faz de las aguas. Y entonces el Señor dice: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y Dios, vamos a ver en este capítulo de Génesis cómo Dios comienza a ordenar, Dios comienza a formar, Dios comienza a dar vida hasta que llegamos al día 6, y entonces en el versículo 26 el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplíquense, llenen la tierra, administrenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ve, algo importante aquí: el hombre no es igual a Dios, el hombre es hecho a imagen de Dios. ¿Recuerdas cómo en Éxodo Dios repite continuamente a Moisés cuando le manda construir algo? Le dice: hazlo conforme al modelo que te mostré.
El hombre es la copia, igual que el arca, el tabernáculo que va a fabricar Moisés son la copia, parecidas al original, mas no iguales al original. Y entonces la Biblia sigue diciendo en el versículo 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla le será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí es importante que observemos esto. Dios hace todo en 6 días y el séptimo día lo aparta como descanso, lo aparta para Él. Dios no se cansa, pero Dios nos deja ejemplo de todo. Y comenzamos con eso terminamos el capítulo 1. En el capítulo 2, en el versículo 15, dice la palabra del Señor: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, morirás. Yo, a modo de broma, con respeto, pero a modo de broma, he preguntado qué hacía un árbol delicioso a la vista, qué hacía un árbol que parecía bueno para comer, qué hacía un árbol tan poderoso, tan peligroso, en medio del huerto, con una serpiente mentirosa, con una serpiente astuta que además hablaba y sin protección, y lo peor de todo, con una mujer y un hombre humanos débiles, quizás hasta cierto punto inocentes o inexpertos. Y creo que la respuesta más acertada es que era el plan del Señor. El plan del Señor era que el hombre y la mujer pecaran, que el hombre y la mujer comieran de este árbol para Él poder mostrarnos nuestra naturaleza, pero sobre todo para Él poder manifestar su naturaleza, que es bondad, que es misericordia, que es poder, que es gracia, que es perdón. Recuerda, siempre que estemos leyendo Génesis, no pierdas de vista que el Cordero fue inmolado, que Jesús fue escogido o tenía como propósito, o uno de sus propósitos, el dar su vida como rescate por la nuestra, aún desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdas ese momento en el que platicamos que la tierra no existía, que la humanidad no existía? Antes de que nosotros existiéramos, antes de que nuestro planeta existiera, Jesús ya había sido escogido como ese cordero que nos iba a rescatar aún antes de nuestro pecado. Entonces, aquí en este árbol tan hermoso, en este árbol con esa serpiente astuta y mentirosa, vamos a continuar viendo, aunque no lo parezca, vamos a continuar observando la voluntad de Dios, aún en situaciones extrañas como esta que estamos viviendo de COVID-19. Si observamos no a nuestros ojos, sino a los ojos de la Biblia, a la luz de la Biblia, vamos a descubrir que es la voluntad del Señor. Es lo que Dios considera correcto para este momento, para las personas que estamos viviendo en esta época. El COVID-19 es parte del programa de Dios, igual que el hecho de que ese árbol y esa serpiente estuvieran ahí, era parte del plan de nuestro Señor. Y brincándonos al capítulo 3, en el versículo 1 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De veras
que Dios les dijo que no deben de comer de ninguno. ¿Recuerdas? La prohibición era comer de uno, pero aquí la serpiente está añadiendo a la escritura y está diciendo, ¿es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ninguno? Si recordamos, en ese tiempo las personas solo podían comer, no podían comer carne, entonces su alimentación estaba limitada a plantas, a frutas. Y aquí Satanás añade, recuerda, Satanás va a hablar Biblia, pero va a añadir o siempre va a quitar a la escritura. Por eso te invito a que cuando veas alguna enseñanza, alguna predicación en internet o en las redes sociales, que ahora es algo tan común y tenemos tantas enseñanzas a la mano, tengas cuidado de que escuchas y te asegures que lo que se esté enseñando sea realmente Biblia, porque es importante saber, Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás es el padre de la mentira. Imagínate al padre de la mentira disfrazado de ángel de luz. ¿Qué va a hacer? Va a hablar Biblia, pero va a añadir a la Biblia, o va a quitar a la Biblia. Y cuando tú le añades a la Biblia, o cuando tú le quitas a la Biblia, eso distorsiona el mensaje, eso da otro mensaje. Y casi siempre la mentira de Satanás va a llevar a que un mensaje que aparentemente es bíblico se desvía, y entonces nos pone a nosotros, al ser humano, como el centro de la Biblia, como el centro de la vida, como el centro del universo, y se convierte en algo más importante nuestra propia gloria, nuestro propio desarrollo, nuestro propio triunfo, nuestra propia victoria, que el triunfo de Jesús, que la gloria de Jesús. Ese es el trabajo de Satanás, hacernos creer que se trata de nosotros, cuando la Biblia es clara y nos enseña que esto se trata de Jesús, no de nosotros. Entonces, quiero que te remarques esto y te quede bien claro. No toda enseñanza que parece bíblica es bíblica. Satanás habla Biblia, lo puedes ver cuando el Señor es llevado al desierto después de ser bautizado, y Satanás va a tentarlo al desierto, y si observas, Satanás habla Biblia, le habló citas del libro de Deuteronomio, solo que acortadas o alargadas. Satanás le añade o le quita Deuteronomio y entonces trata de tentar al Señor, pero la Biblia es clara, no hay que tentar a Dios porque siempre salimos perdiendo, y Satanás salió perdiendo en esa ocasión. Y entonces dice el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis: la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Recuerda, el pecado siempre va a lucir hermoso, el pecado siempre va a parecer delicioso, el pecado casi siempre, quizá no siempre, pero la mayoría de las veces el pecado va a aparecer como algo atractivo, como algo llamativo, como algo bueno. Y aquí la mujer cae en el engaño de la serpiente y dice, así que tomó el fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y esto es doloroso, dice que su esposo estaba con ella, y él también comió, y en ese momento se les abrieron los ojos, y pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y aquí mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que no se daban cuenta que estaban desnudos? Cuando estudiemos Éxodo, más adelante nos vamos a dar cuenta cómo es posible que no se daban cuenta que estaban desnudos, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí no es cómo se dieron cuenta cómo no se dieron cuenta antes que estaban desnudos. Eso tiene una explicación, pero no lo vamos a hablar aquí, porque lo importante aquí, o lo más importante aquí, es qué hacía la mujer hablando con la serpiente. ¿Qué hacía la mujer creyéndole más a la serpiente que a Dios? Las personas somos así muchas veces, le hacemos más caso a otras cosas, a otros seres, a otras personas incluso, que al mismo Dios. Dios nos dice claramente qué hacer, qué no hacer,
pero nosotros terminamos creyendo a otras personas, y si eso es triste, todavía es más triste el hecho de que su esposo estaba ahí, la cabeza estaba ahí, el encargado de proteger no solo el huerto, sino a la mujer estaba ahí, Adán estaba ahí, pero solo estuvo. Lo hemos hablado en otras ocasiones que muchos hombres solo están y no cumplen con su papel protector, con el papel de amar a su esposa, con el papel de educar, de guiar a sus hijos. Simplemente se limitan a estar como un bulto, como algo que está ahí pero que no acciona. Y esa es la diferencia, que es una de las diferencias que hay entre el hombre y Dios. Dios siempre está, pero está buscando hacer, está buscando crear, está buscando tener una comunión con nosotros. Y muchos hombres, tristemente, a veces solo estamos, y vemos aquí el pecado de Adán. Solo estuvo, no fue para detener a su esposa del pecado, no fue para decirle a su esposa no comas, no fue para defenderla de la serpiente. Adán solo estuvo y después comió. Y vamos a continuar. Después de esto, el hombre y la mujer se esconden, tratan de tapar su pecado con hojas de higo, tratan de tapar su desnudez con hojas de higo. La iglesia, o varias iglesias, dicen que el pecado fue el sexo, ¿no? El sexo lo inventó Dios para bien. Aquí no están cubriendo su sexualidad, aquí están tratando de cubrir su pecado con algo que no lo puede cubrir. Y entonces Dios comienza a preguntar a la mujer por qué lo hizo, al hombre por qué lo hizo, y es curioso que el hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente, y la serpiente ya no tiene a quien culpar. Y quiero centrarme en la maldición que el Señor arroja sobre la serpiente. Y entonces el Señor dijo a la serpiente, estamos leyendo el versículo 14: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo o sobre el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu simiente, y aquí esta palabra quiero que la encierres en tu Biblia, entre tu simiente y la simiente de ella. Nota que dice la simiente de la mujer, la simiente de ella, no la simiente del hombre. Esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante, te doy un adelanto. Dice la simiente de la mujer. Te das cuenta que el nacimiento de Jesús no incluyó un hombre, fue un nacimiento en el que no hay espermatozoides, solo hay óvulo, solo estuvo la mujer, solo es Jesús, es descendiente, es simiente de la mujer, no del hombre. Aquí encontramos una promesa: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y su simiente y tu simiente. Su simiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. ¿Te das cuenta aquí? Esto quiero que lo tengas ahí grabado. La carta a los Gálatas nos hace notar esto, y dice, nota que dice la simiente, no las simientes. Nota que dice la semilla, no las semillas. Está hablando de uno, y Gálatas nos aclara que ese uno vendría de la mujer, y ese uno sería Jesús nuestro Salvador, que si bien la serpiente o la simiente de la serpiente le mordería el talón, él le pisaría la cabeza. Y lo vemos en la cruz. Satanás lo lastimó a nuestro Señor en la cruz, pero el Señor en la misma cruz le pisó la cabeza, lo hirió de muerte a su enemigo. Tenemos ya el pecado en el mundo, ha entrado por medio de esta mujer y de este hombre que comieron del fruto, y
el pecado no está en tanto en lo que comieron, sino el pecado está en la desobediencia, pero más que en la desobediencia está en no creer. ¿Recuerdas quiénes irán al infierno? La Biblia habla de que al morir, quien no crea en Jesús irá al infierno, y quien crea será salvo. Al final o al principio, el principio de todo pecado es la incredulidad en Jesús. El principio de todo pecado es no creer lo que Dios nos dice. Y aquí el primer pecado que cometen Adán, que comete Eva, es el no creer. Dios les dijo que si comían morirían, y ellos no creyeron. Ellos decidieron creer a la serpiente. Vamos a seguir avanzando, pero quiero que tengas claro que el pecado fue no haber creído. Y también quiero que tengas claro que aquí, en la maldición que la serpiente recibe, mientras la serpiente está recibiendo una maldición, nosotros, los seres humanos, estamos recibiendo una promesa, la promesa de esa simiente, de esa semilla, de ese hombre que nacería y nos salvaría de nuestro pecado. Y ahora vayámonos al versículo 20 de capítulo 3, dice: después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y el Señor dio ropas de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Si ellos comían de ese árbol, vivirían en su pecado para siempre, jamás morirían. ¿Te imaginas lo que es vivir en el pecado para siempre? Y dice: entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Esos querubines a mí me hicieron recordar lo que apenas leíamos sobre el arca, cómo Dios construye esa arca que va a representar su presencia, y cómo esa arca, lo vamos a ver más adelante, es apartada, porque recuerda, Dios lo que está haciendo aquí al separarlos del árbol de la vida no es castigarlos, es protegerlos de vivir para siempre en pecado. El hombre es un hombre pecador en la presencia de Dios, tiene que morir, y por eso el jardín del Edén es apartado, y los querubines van a impedir que el hombre se acerque a Dios, y vamos a ver eso reflejado en el arca, cómo va a ser colocada en el tabernáculo, de tal manera que el hombre no tenga acceso a ella. Aunque la presencia de Dios esté ahí, él no tiene acceso directo a esa presencia, va a necesitar de intermediarios. Y si continuamos por el siguiente capítulo, que es el capítulo 4, vamos a llegar a la historia de Caín y Abel, y vamos a ver cómo estos dos hermanos, uno es agradable a Dios, uno hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Vemos eso al notar que Abel era pastor de ovejas, cuando en ese tiempo ellos no podían comer animales, y él cuidaba algo que no se podía comer, pero lo utilizaba para ofrecerle un sacrificio agradable al Señor conforme a su voluntad. Y vemos a Caín haciendo las cosas a su manera, Caín fue el primer creador de religión. Caín creó una religión a su modo, ofreciendo sacrificios a su modo y forma, que fueron desagradables a Dios. Y este hombre, Caín, leyendo el capítulo 4, vemos que mata a su hermano Abel el justo, y pareciera que al morir Abel muere con él la esperanza de esa simiente, de esa semilla, de ese hombre que vendría a salvarnos. Pero el Señor da otro hijo, Adán y Eva. Dio muchos hijos, dio muchas hijas. La Biblia nos enseña eso, pero hay un hijo especial llamado Set, que es el que va a sustituir a Abel, y va a ser el portador ahora de esa esperanza, de esa promesa. Y seguimos leyendo, y vamos a encontrar que nace Set,
Y de Set van a venir una serie de nombres, de hombres, que nos van a llevar hasta un lugar a donde quiero que veas. Dice la Biblia que nació Abel, Abel murió, y entonces Set lo sustituye, y de su linaje nace un hombre muy famoso que seguramente recuerdas, que es Noé. En el tiempo de Noé, la Biblia nos enseña que otro ataque de Satanás, el enemigo de Dios, trató de quitar la esperanza, de eliminar la probabilidad de que la simiente salvadora viniera, de que esa simiente, esa promesa se cumpliera, y entonces él, por medio de ángeles caídos, trata de corromper toda carne por medio de hechos desastrosos que puedes encontrar en la carta de Judas, que puedes encontrar en las cartas de Pedro, como es que los ángeles abandonaron su morada y se corrompieron con toda carne, no solo con mujeres, sino tuvieron relaciones sexuales con toda carne, con toda bestia, con todo animal, a fin de corromper a toda la humanidad y convertir en algo imposible que llegara a la simiente. Pero recuerda, Dios siempre tiene el control, Dios siempre tiene un plan, y entonces le pide a Noé que construya un arca. Noé era un hombre justo, Noé era un hombre que buscaba a Dios, y el Señor acaba por medio del diluvio con toda carne. Solo queda la familia de Noé. La Biblia nos enseña que solo se salvaron de ese diluvio 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, y de esos hijos va a haber uno que es llamado Sem, del cual vendrá un hombre importante que llevará al cumplimiento esta promesa, o la recibirá directamente de Dios. Y dice la Biblia que de Sem nació Arfaxad, y de Arfaxad nació Cainán. Aquí estamos hablando de hombres que fueron importantes en esta cadena. Y de Cainán nace Sala, y de Sala nace Eber, y de Eber nace Peleg, y de Peleg nace Ragaú, y de Ragaú nace Serug, y de Serug nace Nacor, y de Nacor van a nacer Tare, y de Tare van a ser un hombre que va a recibir la promesa directamente de Dios, y ese hombre es Abraham. Entonces, resumiendo, de Adán y de Eva nace Set, de Set viene Noé, y de Noé viene esta serie de hombres que nos van a llevar hasta Abraham, conocido el padre de la fe. Y Dios le dice a Abraham: a ti y a tu descendencia les daré la tierra prometida. Y le dice otra cosa: tú serás bendición para todas las naciones, tú serás bendición para todas las naciones. Y le hace una promesa, que él tendría un hijo portador de la promesa, un hijo especial llamado Isaac, del cual hablaremos en nuestra próxima charla. Pero hoy quiero que nos quedemos con el conocimiento, con la tranquilidad de que todo, por muy malo que parezca, Dios tiene el control. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, parece que todo se va a acabar, pero Dios tiene el control. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, parecía que no tenía solución, pero Dios tenía el control. Cuando toda carne se corrompe, parece que ya no hay solución, pero Dios tiene el control. Y hoy quédate con eso. Hoy cuando ores antes de dormirte, o no sé a qué hora acostumbres orar, dile: Señor, gracias porque tú tienes el control. Señor, gracias porque tú siempre has creado la manera de que esto nunca termine mal.
Gracias, Señor, porque contigo la historia siempre tiene un final feliz. No importa si la serpiente quiere hacernos daño, no importa si hay enfermedades que nos estén matando, tú siempre tienes el control, tú siempre cumples tus promesas, tú siempre tienes una solución para todo. No importa cuál problema tengas, creo que estos capítulos que hemos visto de Génesis nos dejan claro, por más grande que sea el problema, Dios siempre tiene la solución. La tierra estaba desordenada y vacía, como quizá esté tu vida, y Dios en su momento arregló todo. Dios en su momento acomodó el agua en un lugar, la tierra en otro lugar. Dios puso luz cuando tenía que haber luz, Dios puso oscuridad cuando tenía que haber oscuridad. El hombre comete pecado, trata de cubrir su pecado, es insuficiente, Dios lo viste, Dios provee esa ropa que cubra el pecado del hombre. Dios siempre tiene el control. La carne se corrompe, todos tienen que morir, solo hay 8 personas necesarias, o 8 personas descendientes de un justo que tendrían que vivir, y Dios da la orden al diseño de un arca para que ellos se salven. Dios crea todas las condiciones para que Noé y su familia se salven, porque Dios siempre tiene el control. Tengamos temor en este momento de crisis por COVID-19, por desempleo, temor, pero temor sabedores de que Dios tiene el control. Temamos por ser justos, temamos a Dios, no a aquel que puede arrebatar nuestra vida. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes. Dios tiene el control, agradécele a Dios porque Él siempre tiene el control. Busca tu propósito en esta época de COVID-19. Recuerda, lee tu Biblia. Es tiempo, aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos, dice el Señor. Lee, vive y comparte tu Biblia. Gracias por escuchar este audio. No olvides, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios tiene el control. Espero que nos veamos pronto. Que el Señor los bendiga a todas y a todos.